Qué bueno tener siempre presente que esto no se trata de mí, sino que esto es Kairos al micrófono. Sean siempre bienvenidos a una entrega de nuestro podcast que hacemos con mucho amor, con todo el corazón, como siempre, para edificación y bendición de cada uno de ustedes y también de nosotros que estamos aquí porque somos sumamente edificados con cada tema que nosotros abordamos. Agradecerle como siempre su fiel sintonía, que ustedes ponen su alarma ahí para que a las 7:30 cuando sale cada episodio, ustedes estar ahí esperando para ser edificados en gran manera. Así que el Señor ha de seguir bendiciendo su vida en gran manera con cada tema que abordamos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Es un tema que se aborda muy poco. Es un tema que quizás no es muy controversial porque se maneja regularmente tras bastidores, pero sí, es un tema que trae mucha lucha. Pero yo no voy a arriesgarme a abordar ese tema solo, sino que yo tengo a alguien aquí. Mire, cuando se habló de David, dijo, mire, ese hombre toca bien, pero eso no era lo más importante. Lo más importante es cuando se dijo, y Dios está con él. Y el hombre que me acompaña es mi hermano Melvin Monero, que yo también puedo decir que Dios está con él. Él no toca mucho, pero Dios está con él. Gloria a Dios. Mi hermano, Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos los que nos están mirando de Kairos y más allá todavía, sí, ¿verdad que sí? Más allá. Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes, de verdad. Amén, el placer y con este tema, de verdad, muy interesante. Sí, verdad que sí. Bueno, tú no tocas mucho, pero Dios está contigo. Y hoy nosotros, tú tocas las palmas. Tenemos un tema sumamente interesante que es hablar de las luchas que hay en el ministerio. O sea, hay muchas luchas en el ministerio y quizá este tema no se aborda abiertamente, pero sí, realmente hay muchas luchas. No es fácil ser un líder, no es fácil ser un ministro. Y para iniciar este tema, me gustaría iniciar leyendo un verso que se encuentra en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en su capítulo 4, específicamente el versículo 12, que dice: Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para trabajar, para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. O sea, ahí el Señor está hablando a través del apóstol Pablo que el Señor dio esas capacidades para que el líder entonces sirva de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Pero no es fácil ser líder, Monero. No es nada fácil. No es nada. Es un reto realmente. Y fíjate lo que pasa con eso. O sea, no solamente es difícil en cuanto a tú ejercer el liderazgo, sino lo que eso conlleva también. O sea, porque es que desde tú salir y dejar tu familia preparada con todo, se supone. O sea, es todo. O sea, es todo. El llamado es difícil, pero ejercerlo es mucho más difícil. Amén, así es. Es así. Y tú puedes decirlo con propiedad y responsabilidad porque tú has sido líder. Tú fuiste líder nacional de los embajadores de Cristo. Tú fuiste líder también de los exploradores del Rey. Sí. Tú has sido líder. Sí, fíjate. Bueno, eso antes de llegar a la nacional es un proceso de años de sufrimiento y preparación. Tú tienes que adquirir mucha madurez. Por ejemplo, yo empecé en mi iglesia local. O sea, local. A los 9 meses, yo te puedo decir que yo era presidente de jóvenes. Una locura. 9 meses de ser cristiano, ya era presidente de jóvenes y maestro de escuela bíblica. Dios me llevaba muy acelerado. Y la gente decía, oye, ese muchacho va muy rápido. Y entonces le respondían, bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer? Empezaron a llevarme a capacitaciones de liderazgo. Me pagaban capacitaciones de todo eso. Me enviaban al concilio, al instituto bíblico, a esos talleres de liderazgo y todo eso. Y fue así un proceso. Y hay muchas cosas, Nisby, que uno pasa, que uno no las dice. Yo te puedo decir algunas si tú quieres aquí. Suelta así como con calma. Suelta algunas. Algunas. Sí. Tú encuentras en lo ministerial. Tú encuentras personas que entienden que no, que eso debí ser yo. Porque tiene que ser él. Eso no son problemas míos, sino del que me llamó. Exacto. Entonces, tú encuentras eso. Tú encuentras personas que se van a molestar por lo que Dios está haciendo en ti. Es como un poco contradictorio, ¿verdad? Pero se van a molestar. Lo encuentras en la palabra de Dios. O sea, David era un simple, cuidador de ovejas. Saúl era rey. Y el rey sintió celos del cuidador de ovejas. O sea, tú dices, pero ¿cómo es posible? Entonces, tú encuentras envidia.
Porque la envidia no es solamente que yo quiero lo que tú tienes, es que yo no quiero que tú lo tengas. Y ese es el problema. O sea, bueno, ok, él puede llegar, pero después de mí. Pero Dios no trabaja así. Una de las cosas que me encanta del Señor es que Dios no te pregunta, Monero, ¿qué tú crees de Nisby? ¿Tú crees que lo puedo poner en el...? O sea, Dios no te pregunta. Él lo hace él y ya. Porque la obra es de él. Entonces, eso es lo que pasa. Encuentras en la Biblia que Jesús, por ejemplo, solamente bíblicamente Jesús estuvo en el templo una sola vez predicando. Cuando abrió el libro de Isaías, o sea, en el libro de Isaías dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y cuando leyó eso, que dijo, hoy se cumplió esa palabra en mí, hoy, Problema. jamás en la vida. Bíblicamente ya, o sea, entonces eso te va a traer problemas. Exacto. Tú mencionaste ahí palabra sufrimiento. Sí. Y no dijiste sufrimiento cuando se comienza a ejercer el liderazgo o el ministerio, sino que hablaste de sufrimiento antes de ejercerlo. O sea, tú dices, antes de yo llegar a la nacional, tuve un proceso de preparación, pero durante ese proceso de preparación tuve sufrimiento. O sea, que la lucha no comienza específicamente cuando ya tú tienes el encargo, sino que inicia mucho antes del proceso de preparación. Claro, fíjate, por ejemplo, Dios te llama y cuando Dios te da una palabra, tú piensas que la palabra se va a cumplir mañana. Entonces, ya, tú sabes que nosotros los pentecostales creemos en las profecías. Sí. Creemos que Dios habla. Entonces, ¿qué pasa? Ya Dios venía hablando hace tiempo de que muchas cosas de las naciones, que es lo que a uno le gusta, las naciones. Ay, pero para llegar a las naciones, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Dios venía hablando de mi trabajo. Yo trabajaba en una empresa de telecomunicación. Yo estaba muy bien. Yo estaba tranquilo, predicando, trabajando en la región, pero de repente me quedé sin trabajo. Entonces, fue difícil. O sea, tú verte con facilidades, tú verte con muchas cosas que a tu favor de esa empresa y de repente verte sin nada en ese sentido. Entonces Dios quería que yo hiciera un trabajo en el sur y se hizo el trabajo. Se hizo el trabajo y nosotros recuerdo que hicimos una convención que fueron 700 jóvenes, casi 800 jóvenes. Parecía nacional la conversión, parecía nacional. Y era de una región. Pero ¿qué pasa? Llegar hasta ahí es tan difícil, cuesta tanto, tú encuentras tantos obstáculos, porque oigan bien, hay personas que no van a creer en ti, aunque te vean resucitar a un muerto de 4 días. No van a creer en ti, aunque te vean caminar sobre las aguas. Simplemente no van a creer en ti. ¿Qué tú debes hacer? ¿Qué te corresponde a ti? Señor, cuida mi corazón. Hay personas que te lo van a decir a ti frente a frente. No, pues no. Yo me convertí y los mismos muchachos de la iglesia que me convertí me dieron, dale 2 meses a ese. Luego me lo confesaron ellos. Entonces hay personas que van a apostar a tu derrota. Pero qué importante lo que Pablo le dice a Timoteo. Él le dice, mira, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. En estos caminos quien aprueba es Dios. Amén. Y nos choca, no nos gusta, pero quien aprueba es Dios. Amén. Quien pone y quita es Dios. Y el que no entiende eso puede frustrarse. Es bastante contradictorio un poco porque se pudiera pensar que en la familia de la fe no hay tantas luchas. Y más desde el liderazgo. Tú dices, ¿cómo es posible que los siervos estén luchando con envidia, con orgullo, con falta de aceptación? Pero nosotros como seres humanos no estamos exentos de eso porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que quiere decir, hey, me toca a mí. Exacto. Entonces, el orgullo, la envidia y todo eso forma parte de esa naturaleza. Tú mencionaste algo ahí. Cuando Dios te llama, falta de fe, creer. Es probable que el otro no crea en ti, pero muchas veces se da que Dios te llama, Dios te escoge y tú mismo o no identificas ese llamado o tú mismo no tienes la confianza de que Dios te escogió. ¿Cómo puede una persona obtener la victoria ante esa lucha inicial? El Señor te ha escogido, te hace el llamado, pero tú comienzas con esa lucha interna de Señor. A mí, Señor, pero yo... ¿Qué capacidad tengo yo? No, yo, Señor, yo no quiero. Y eso es una lucha también dentro del ministerio. Que tú lo encuentras en Moisés, en Jeremías, etcétera, etcétera. Fíjate una cosa, yo siempre, o sea, el líder, el cristiano, tiene que ser bíblico. Su base, su fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Y cuando tú estás fundamentado en la palabra de Dios, que tú sabes cuál es tu llamado y lo que Dios quiere para ti, y tú tienes esa guía que es la palabra de Dios, o sea, tu éxito
es inminente. Ahora, ¿qué es éxito para uno, verdad? Yo creo que el líder exitoso es el que sabe escuchar la palabra, la voz de Dios y obedecerla. Amén. Saúl escuchó la voz de Dios, pero no la obedeció. Y hay un contraste entre Saúl y David. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes la palabra de Dios, pero debes tener la revelación también. ¿Cómo así, Monero? Simple. Jesús se fue, por ejemplo, y dijo, id por el mundo, Predicar el evangelio. predicar el evangelio. Jesús fue que lo dijo. Pablo va a predicar a Asia y dice la Biblia que le fue prohibido por el Espíritu Santo. Qué contradictorio. Sí. Imagínate, Pablo, espérate, porque pero él dijo que ir por el mundo, pero él tenía la revelación. O sea, no hay un manual en la Biblia que te diga, por ejemplo, con quién casarte. Ve a la página 5, mira los requisitos y lo que... No. ¿Qué pasa? Imagínate que tú quieres cambiar de trabajo. Tú no vas a encontrar en la Biblia, por ejemplo, mira, en la página 250 vas a encontrar qué hacer si quieres cambiar de trabajo. No. Es posible que tú quieras en tu corazón cambiar y Dios te manda a alguien y dice, mira, dice el Señor que todavía no es tiempo. Eso es revelación. Exacto. La revelación nunca va a ir en contra de la palabra, pero es posible que choque contra tus principios, Así es. con tus creencias. Te va a chocar. ¿Qué pasa con eso que tú me estás preguntando ahora? Cuando tú tienes el llamado de Dios, hay cosas que te van a chocar mucho, porque hay cosas que Dios va a empezar a quitarte y te van a doler. El llamado duele y cuesta, Nisbi. Wow. Yo vivo en la Romana, en el este. Yo viví en el sur. Por obediencia vinimos para acá. Hasta que Dios diga. Pero si Dios me pregunta, no, déjame aquí tranquilo en el sur, Señor. Aquí a mí me conoce todo el mundo. Aquí todo. No, Él no lo quería así. Entonces, ¿qué pasa? Eso es cuando Dios mueve en la Biblia habla de Dios mover las estacas. Entonces, nosotros como cristianos, como líder, si tú no obedeces lo que dice la palabra de Dios, tienes la palabra y tienes que tener la revelación también, porque hay cosas que te van a pasar a ti que si tú no estás conectado con el Espíritu Santo, se te va a hacer difícil. Sí. Entonces, y eso es lo que tenemos que entender. Repito, la revelación no va a contradecir nunca la palabra de Dios. Al contrario. Ahora, esa palabra te va a llevar a la revelación, pero muchas veces esa revelación va a chocar con tus principios. Dios te va a pedir hacer cosas que, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Yo con 3 niños me voy a quedar sin trabajo. ¿Me entiendes? Sí. Dios llama a Moisés, tartamudo, viejo. Moisés tenía un problema serio de tartamudez y era acomplejado. Esa es la palabra, tenía un complejo que era tartamudo. Y Dios dice, mira, no, Señor, yo no sé hablar. Yo sé que tú no sabes hablar. Yo no fui quien se le habla. Pero mira qué interesante esto. Dios nunca le quitó la tartamudez a Moisés. Y yo me he quedado ahí, Nisbi, yo me he quedado en ese capítulo tranquilo ahí 2 meses, 3 meses, brother. Él podía, o sea, él le está diciendo, yo fui quien se le habla. Pues ponme a hablar fluido. No, lo dejo con eso. lo dejo con su tartamudez. Entonces, ¿quién va a ser tu voz? Aarón. Eso es lo que pasa en el liderazgo. Hay cosas que Dios te va a pedir hacer a ti que Él no te va a pedir que lo entiendas. Es que obedezcas. Amén. Eso es así. Eso es así. Tú hablabas de éxito y diste ahí una pincelada rápido ahí. De que Sí, un poco rápido. No pudiera decir rápido, pero fue profunda. Pero ¿cómo se puede entonces medir un liderazgo o un ministro exitoso? O sea, pudiéramos decir que por la cantidad de miembros que tiene, por la cantidad de seguidores, La iglesia grande. pudiéramos utilizar esos parámetros. Bíblicamente, el ministerio de Jesús fue exitoso. Bueno, Jesús tuvo mucho rechazo. Y es la persona más rechazada ahora mismo es Jesucristo. Sí. Oye bien, Josué tuvo éxito. Lo tuvo, pero Josué no dejó un sustituto. Fracasó Josué ahí. O sea, fíjate, bíblicamente Jesús, en un discurso de Jesús, no se convirtieron ¿cuántas? 50 personas. Él le predicó a 5,000, ¿verdad? No, alimentó 5,000. Pero fíjate, en el primer discurso de Pedro, entonces al Señor no le molesta que tú seas exitoso, Exacto. porque el éxito te lo da Él. Ahora hay que reconocer eso. No soy yo, como ustedes dicen al principio, no soy yo. Entonces, ¿qué pasa? El éxito no es la cantidad de personas. Es como diciendo, Jesús dijo, cuando ustedes hagan todo lo que tienen que hacer, digan, siervo inútil soy.
El éxito está en yo hacer lo que Dios me diga que yo haga. Me explico. Jesús, el Señor no le está diciendo a Pablo que no predicara en Asia. No predicarás nunca. Él le está diciendo, en este momento, no quiero que prediques en Asia. Voluntad que vayas a te quiero en Macedonia. Oye, y ve un varón macedonio y entendimos que Dios nos llamaba allá. O sea, el asunto es la obediencia tardía, Nisbi. La obediencia tardía no es obediencia. Tú sabes que eso es importante lo que tú dices ahí, porque pudiéramos estar cayendo en esa trampa de creer de que no tengo un liderazgo exitoso porque no estoy viendo los resultados que yo humanamente entiendo que debo tener o que la sociedad me ha impuesto que tenga. Pero un líder exitoso, un ministro exitoso es aquel que hace la voluntad de Dios, simple y llanamente. O sea, Pedro predicó y se convirtieron miles. Uh-huh. Esa fue la voluntad del Padre por medio de la guianza del Espíritu Santo y pasó eso. Pero si el Señor te dice a ti, no prediques y que no se convierta a nadie, esa es entonces la voluntad del Padre y tú fuiste exitoso porque fuiste obediente. Quizás si Pablo se va y predica, vienen miles a los pies del Señor, pero él hubiese sido un fracasado. ¿Cuál fue el éxito de Jesús? Porque no obedeció, cumplir la voluntad del Padre. Morir en la cruz. ¿Sabes cuál es el éxito del líder? Morir cada día. Es morirte, brother. Que hablen de ti porque tú no eres una papeleta de $2,000 o de $100 para caerle bien a todo el mundo. Siendo líder nacional, recuerdo que alguien me dijo, wow, Monero, de verdad, tú me decepcionaste a mí. Digo, ay, ¿qué pasó, mi hermano? Me dijo, mira, tú puedes hacer esto, porque tú estás ahí con los líderes, tú estás ahí, te reúnes con todos directores, perfecto. Yo le escuché, me dijo muchas cosas, brother. Un líder cristiano. Yo me quedé tranquilo. Bueno, mira cómo son las cosas del Señor. Años después, estoy con Yulis en Santiago, recuerdo que estábamos en Santiago, y me llama esa persona. Digo, oh, fulano, ¿cómo tú estás? Bien. Y me dice, Monero, te estoy llamando porque quiero pedirte perdón. ¿Tú te acuerdas? Digo, sí, yo me acuerdo, claro. Perdóname. No me disculpe, perdóname. Digo, ¿qué pasó? Porque él estaba en el liderazgo nacional. Me dijo, yo pensé que las cosas eran de otra forma. Eso pasa mucho con el líder. El líder recibe muchos ataques y de hecho, Nisbi, la persona más propensa a fallar es el líder. ¿Sabe por qué? Porque está enfrente de batalla. Sí. Las primeras balas es para el líder, es a él. Entonces, las críticas te van a llover. La gente no va a estar de acuerdo contigo en muchas cosas. Ahora bien, si tú sabes que esa visión te la dio el Señor, que Dios te la dio, tú tienes que continuar. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no respetamos el llamado del otro. Nosotros pensamos que somos exclusivos de Dios, que la revelación es para Melvin Monero solamente y que Nisbi no puede recibir una revelación. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Nisbi no. Si la recibo, sí, ok, fue Dios. Pero si la recibes tú, no la quiero respetar. Y Dios nos prueba continuamente en eso y nos pone en el lugar del otro. Para que tú veas a ver si es verdad que es tan fácil. O para que tú veas, para que tú lo estabas diciendo. Entonces, es lamentable que continuamente uno ve eso. Tú no conoces a todos los líderes de todos los concilios, pero son hombres de Dios. Sí. Que Dios los llamó, que le sirven a Dios. Debemos respetar eso. Hay que honrar el llamado. Honrar el llamado. Eso que tú dices ahí es interesante porque él, cuando está desde afuera, desde la multitud, dice, oye, me decepcionaste, tú eres un fracasado. Eso es lo que se ve desde afuera, porque se están utilizando los parámetros humanos o carnales o basado en la experiencia para entender muchas cosas. Pero ya cuando tú estás en la posición, entonces el asunto es diferente. Pero entonces ahí hay una lucha doble. Exacto. Porque entonces el líder que escucha esas palabras que tú escuchaste, eso le genera una lucha, una batalla mental, que puede ser que la sobrepase de manera inmediata, pero puede ser que eso le tome meses. O puede ser también que esa información le lleve a decir, pero es verdad, yo soy el que tiene el poder, yo soy el líder, yo realmente puedo hacer eso. Y Satanás engañarte y hacerte entender que tú estás bien. Ahí viene esta parte entonces. Oye, una de las cosas que tú como líder tienes que tener siempre presente, nunca te creas todo lo que dicen de ti. Ni lo bueno, ni lo malo. Si te crees lo bueno, te vas a querer perpetuar en el cargo. Y eso es transitorio.
El pastorado es transitorio. El diaconado es transitorio. El liderazgo nacional es transitorio. El regional es transitorio. O sea, si te crees todo lo bueno que te dicen, te puedes vanagloriar. Y si te crees todo lo malo que dicen de ti, te vas a frustrar. Vas a soltar la toalla. Tú no te imaginas la cantidad de personas que le escriben a uno, de cristianos, que están frustrados. Porque dicen, no tengo apoyo. En mi iglesia no me apoyan. Yo vengo y voto por ti, como en mi asamblea, te elijo a ti para ser mi líder. Entonces luego que te elijo, no te apoyo. O sea, y uno lo ve a diario eso. Y tú el líder hace de todo para mantener los muchachos, pero no te quieren ir al culto. Y eso es frustrante para un líder. Sí. Pero mira todo lo que hicimos, mira lo que gastamos. Y los jóvenes no van, no lo apoyan, hasta que entonces llegan al liderazgo. Ahí ellos ven, wow. Es como cuando tú eres padre por primera vez. Normalmente los que somos padres por primera vez o fuimos, llamamos a nuestro papá y le pedimos perdón porque yo estoy viviendo lo que tú viviste conmigo. Sí. Ya yo sé lo que se siente. Y eso es lo que pasa, brother. Mencionaste ahí la palabra transitorio y hablaste de que todo es transitorio. Así es. El pastorado es transitorio, el diaconado es transitorio, pero yo creo que también hay una lucha en ese sentido en el liderazgo. De perpetuarse. De perpetuarse en el liderazgo y de no entender muchas veces que Dios tiene un Josué para cada ocasión. Así es. Y muchas veces se puede caer en esa trampa de entender, no, pero Dios me llamó y yo soy el líder aquí y yo todavía me siento en las capacidades para seguir ejerciendo. Eso es una lucha también. ¿Cómo puede una persona que está luchando con eso entonces poder obtener la victoria en ese sentido? Hay un principio de liderazgo muy interesante que dice, no muevas esa cerca antes de saber por qué fue puesta ahí. Wow. Oye, qué interesante. ¿Dónde está el problema? Tú trabajas, tú pusiste la cerca, tú hiciste un trabajo extraordinario en una iglesia, en el liderazgo, donde Dios te haya puesto. Eso aplica en todo, hasta en una empresa. Llega alguien diferente y él dice, pero mira, yo creo que o sea, si tú lo encuentras y está trabajando bien, déjalo así. Entonces, oye lo que pasa. Cuando tú eres un líder maduro, tú vas a decir, no, ya yo entiendo que yo debo entregarle la antorcha a Nisby. No nos gusta el relevo. No nos gusta que nos releven muchas veces. No nos gusta decir, bueno, yo entiendo que hice un trabajo, pero estoy preparando a Josué para que él me sustituya. Una de las cosas más maravillosas que puede tener un líder es trabajar la generación de relevo, prepararlos y reconocer, ya yo creo que llegó mi tiempo. Yo sé que te está gustando el contenido y que tú estás siendo en gran manera edificado. Pero si tú no te has suscrito, suscríbete. Es fácil. Tú le das clic, le das a la campanita y te van a llegar las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cómo? Simple. Kairos al micrófono. Y ahí tú entonces vas a estar siempre enterado de todo lo que está aconteciendo con este ministerio. Asamblea de Dios el Tabernáculo te espera. También tú puedes visitarnos. Serás siempre bienvenido. Llegó mi momento ya de yo entregar. Así como en algún momento me entregaron a mí, yo debo entregar también. Y es lamentable. ¿Qué pasa? Muchas veces el pueblo es el culpable. Porque el pueblo entiende que ya, que no. Y ese líder se va a morir. Ese líder un día no va a estar ahí. Entonces, si tú no entiendes eso y tú te quieres perpetuar, tú estás siendo egoísta. Eso está profundo ahí, mi bro, porque tú sabes que cuando Dios te escoge, llega un momento en que Él mismo te va a decir, llegó tu tiempo. Claro. Pero si tú no te manejas con madurez y tú permites que el pueblo te siga atando a tu liderazgo, cuando ya Dios te dijo, llegó tu tiempo, entonces eso genera una lucha en ti. Claro. Pasó con Moisés. Cuando Moisés murió, Josué estaba llorando. Mira qué interesante. Dios se llevó a Moisés y ya. Se lo llevó. Josué está llorando y dice, hey, párate. Deja la lloradera. Te toca a ti. Va a llegar un momento que Dios le va a decir a alguien, ven, te toca a ti. Sí. ¿Qué pasa? Si yo sé que Dios dijo, no, te toca a ti, Nisby, yo debo apoyar a Nisby. Exacto. Simplemente. Yo no tengo la revelación absoluta o única. No.
No, Dios es Dios de todos nosotros. Y a todos nos puso, como tú leíste, en diferentes lugares, en diferentes cosas. A uno lo puso como boca, a otro como oído, a otro como nariz, a otro como mano, pero todos tenemos una función en esto. Entonces, ese es el asunto, brother. O sea, yo llegué a un lugar y en vez de ganar enemigos, gana amigos. Gana la buena voluntad. Claro, no es que tú vas a hacer la cosa para agradarla, no. Exacto. Pero en estos caminos, las cosas son diferentes. Aquí nos ciñe otro, aquí nos ciñe Dios. Aquí nos mueve Dios. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos, brother. Mañana no sabemos. Esa parte que dijiste ahí, o esa palabra ahí, apoyo. Todo líder necesita sentirse apoyado. Y eso debe llevarnos a nosotros a la reflexión de una manera profunda. ¿Por qué? Porque nosotros como siervos del Señor Jesús, nosotros formamos parte de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Si fuiste tú el líder escogido y yo no te apoyo, automáticamente yo estoy diciendo no voy a apoyar la obra. La obra va a seguir caminando con mi apoyo o sin mi apoyo, porque la obra es del Señor. Pero debe llamarnos a la reflexión eso. Decir, yo no lo voy a apoyar. Yo no voy a ir a la actividad. Así es. Porque entonces eso está generando en mí orgullo. Eso está generando en mí una lucha. O sea, yo debo sentir una lucha. Claro. Porque hay una parte de mí que me dice, ve, varón, ve a la actividad. Claro. Tú vas a ser edificado. Yo no voy porque yo no simpatizo con ese líder, con ese ministro. Y eso debe generar una lucha en mí. Entonces yo entiendo que es importante que nosotros como cuerpo de Cristo reflexionemos en esa parte también. Mira, ahí en Éxodo 18, siempre esa parte, si me toca enseñar a algún líder de liderazgo, yo tomo siempre esa parte de Éxodo 18, cuando Jetro visita a Moisés. Y Jetro ve lo que Moisés está haciendo, que es el líder Bob Bunny. Él pichaba, bateaba, se iba corriendo a tomar la bola, la tomaba, la tiraba, iba. O sea, una locura. Y Jetro le dice, mira, ¿y qué tú estás haciendo? Es que el pueblo viene hacia mí y yo, si sigues así, vas a morir tú, vas a perecer tú y va a perecer también el pueblo. Y él dice, mira, escoge de entre vosotros. Y le da, mírame, wow, tremendo. Le dice, escoge varones y ponlo de jefe de 50, de 100, de 50, de 1000. Y aquí me llama la atención algo, y es que él le dice, escoge tú de entre el pueblo. O sea, como tú conoces a la gente que tú tienes, tú sabes quién puede liderar a 1000, pero también sabes quién puede liderar a 500, y quién puede liderar a 100, y quién puede liderar a 50. Uno de los problemas más grandes que yo he visto en estos caminos es elegir por amistad. Él le dice, a los que tú vas a elegir, bueno, mira los diáconos en Hechos 7, era para servir a la mesa, eran llenos del Espíritu Santo. Y Moisés, Jetro le dice a Moisés, mira, que no sean avaros, que no amen el dinero, que sean varones de verdad. Oye, que sean sabios, le da unas pautas ahí. Y nosotros muchas veces elegimos, va a correr Nisbi, es el mío. Pero Nisbi solamente puede dirigir 50, yo lo quiero poner en 500. Eso va a generar una lucha. No, él tiene la capacidad para 500. Yo lo quiero poner a que lidere a 1000 personas. Entonces, eso nos está generando mucho problema. Elegimos, espérate, yo soy el pastor, vamos a elegir, pero no, yo voy a elegir a fulano y fulano para que estén siempre al lado mío ahí. Entonces, cuando Dios elige, esto es muy, no siempre nos gusta a nosotros lo que Dios elige. Moisés fue criticado por María y Aarón, su hermano. José fue entregado por sus hermanos. Esto está allí, eso está en la Biblia, por algo está en la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir a alguien para que dirija y sea el líder, hay que orar primero. Hay que ver las condiciones bíblicas que tiene. Para elegir los diáconos, Pablo luego le habla a Timoteo y le dice, mírame, tiene que ser un hombre, y le da las pautas. Y le dice Nisbi, unos requisitos interesantes ahí, que si tú te fijas, no se cumplen mucho hoy en día. Con el simple hecho de ser amigo mío, ya.
Esa es mi mano derecha. Ya. Y así estamos eligiendo. Pero bíblicamente no se elegía así. Que no se ha dado a mucho vino, que sea unas cosas ahí interesantes. Y están ahí en la palabra. Están ahí. Están ahí. Y si vamos al consejo que práctico, pues es un consejo práctico que Pablo le da a Timoteo y a Tito para los obispos, para diáconos, para que quieran ejercer liderazgo. Él se lo dice lo que hay que hacer ahí. Usted tiene que gobernar bien su casa primero. Si usted no gobierna su casa primero, usted no puede liderar las cosas del Señor. Requisito bíblico. Sí. Está en la Biblia ahí. Mi bro, pues entonces tú me estás diciendo a mí, porque estamos hablando de la lucha en el ministerio. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo, como siervo del Señor, puedo estar metido en una lucha por no haberme dejado dirigir por el Señor y saber si estoy aprobado para ello, y me lanzo a eso. Pero también tú me estás diciendo a mí que un liderazgo superior puede ser que me meta en la lucha. Una lucha para la cual yo no estaba preparado y una lucha para la cual yo no fui aprobado. Como cristianos tenemos lucha siempre porque Claro. dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pero ya tú asumir un rol ministerial, tú te estás poniendo una armadura para salir a una guerra a pelear. Claro. Pero es probable que la armadura te quede grande y te va a quedar grande siempre y ni siquiera con la onda tú vas a poder vencer al gigante porque tú no fuiste escogido, pero te escogieron o tú te brindaste. Esto está complicado. Porque, bueno, mencionaste eso y estás hablando de David. A Saúl lo eligió el pueblo. A David lo eligió Dios. Saúl fue ungido como príncipe. David fue ungido como rey. A Saúl lo ungieron con una redoma de aceite. A David con un cuerno de aceite. O sea, eso está en la Biblia ahí. Sí. Eso está ahí en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa, brother? Mira, a David le cayeron los palitos cuando lo ungieron. El problema de David vino cuando Dios lo mandó a ungir. ¿Por qué? Porque su nombre salió en las redes sociales, en la BBC de Londres, Sí. NBC, que yo, salió en Univision. Todo el mundo, nadie conocía a ese muchachito hasta que Dios lo ungió. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios te aparte, que Dios te elija, no significa que todas las cosas te van a salir de color de rosa. Va a haber problemas serios. Ahora, ¿cuál es tu garantía? Que tú sabes que fue Dios quien te llamó. Amén. Y si Dios te llamó, te va a respaldar. Pero debemos volver a los principios bíblicos para elegir. O sea, eso lo hemos puesto a un lado. Y están ahí en el Nuevo Testamento. Están ahí. O sea que estamos luchando con la palabra también. Claro. O sea, y tú miras y tú dices, wow, pero hay que volver ahí. Hay que volver a los principios bíblicos. Ahí hay cosas que te dicen a ti, te orientan, como te decía al principio, Biblia y la revelación, la conexión con el Espíritu Santo es lo que te va a dar éxito en lo que tú hagas. Mi bro, mientras te escucho me llega un punto que me gustaría que abordes y es lo siguiente. Soy llamado, soy escogido, pero quizás estoy batallando de cuándo es el momento para comenzar a ejercer ese ministerio para el cual yo fui llamado. Quizás es para ejercerlo de manera inmediata, pero quizás va a tomar un tiempo y eso puede generar en mí una lucha también. Una ansiedad. Sí, una ansiedad. Fíjate, Dios unge a David como rey y a los 16 años, o sea, 16 años después, David ejerce como rey. ¿Por qué? Porque David necesitaba desiertos. David necesitaba las cuevas. David necesitaba depender de Dios. David, con matar osos y leones, no estaba preparado. Él necesitaba ir al desierto. Si te fijas, cuando Saúl comenzó a perseguirlo, fue al desierto. Entonces, ¿qué pasa? Luego pasa algo que David vuelve al desierto. ¿Y sabes qué pasó, brother? Esto es muy interesante, brother. Mira, nosotros en nuestras vidas a veces pasamos, o sea, todo el que va a ser líder, antes de ser líder, es procesado. Siempre lo digo, creo que me has escuchado, Dios no trabaja con microondas, Dios trabaja con hornos. David fue al desierto y Dios lo preparó. Cuando Dios entendió que ya él estaba listo, lo puso como rey. David hasta dijo, ya moriré en la mano de Saúl, ya, o sea, se rindió. Entonces eso, mira, cuando ya tú estés listo, Dios
te lo va a dar a entender o Dios te lo va a decir. Porque es así, o sea, cuando llegó el momento de Dios para ti, mírame, esa puerta Dios la abre y nadie más la va a cerrar. Ahora, ¿cuándo es peligroso? Cuando yo me lanzo. Ahí está el problemita. Ahí hay problema. Si Dios no te llamó a ser pastor, no inventes ser pastor. No lo inventes, no intentes eso. Ahora, si Dios te dijo a ti, vete a pastorear, Nisbi, para Haití, para África, tú vas a tener éxito allá. Amén. Porque tú obedeciste. Ah, no, señor, Estados Unidos. No, pero no, yo no te quiero en Estados Unidos. Sí, tú vas a ir, te va a ir bien, dólar, pero en tu corazón tú no vas a tener paz. Y lo más maravilloso es cuando tú haces algo que te da paz. Hacer la voluntad de Dios siempre te va a dar paz. Da paz. Siempre te va a dar paz. Dice que es buena, que es agradable y es perfecta. Sí, entonces te ungió, Dios llamó a los discípulos, Jesús los llamó y duró 3 años entrenándolos. No queremos entrenamiento, no queremos proceso, no queremos nada de eso. Queremos lanzarnos al ministerio y que sea exitoso. Y fíjate, cuando Él los llamó, dice la Biblia que Él los preparó y que Él los llamó para que estuvieran con Él. Repito, Nisbi, el éxito de un líder, de un cristiano, es obedecer lo que Dios diga. Obedecer, aunque no lo entiendas. Así es. Aunque duela, es obedecer. Y uno sabe cuando uno está haciendo algo que a Dios no le gusta. Uno lo sabe. Santo. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos discernimiento. Uno sabe. Uno sabe. Entonces, el éxito es obedecer a Dios y su palabra. Entonces, esperar el tiempo de Dios va a evitar que yo entonces tenga una lucha ministerial. Mi bro, nosotros estamos viendo esta temporada de la victoria del cristiano. Pero para tener victoria es porque hay luchas. Claro. Entonces, si tú tuvieras que enumerar 5 de las luchas más difíciles que tiene un líder ministerial, ¿cuál te entiendes que serían estas? Yo creo que Las principales. lo primero es la dependencia de Dios. Cuando todo va bien, cuando tú económicamente tú estás bien. Por ejemplo, imagínate Nisbi, que tú tienes 100 millones de pesos y tú quieres una jipeta, ¿qué tú haces? La compra. Tú no vas a orar. ¿Para qué tú vas a orar? ¿Para qué? No. Una casa, 5 millones, cógelo de ahí. Eso me está generando muchísimo dinero. Vamos a cogerlo de ahí. Pero depender de Dios te va a costar. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú quieres hacerlas así y Dios te va a decir, espérate, tranquilo. Ese es lo primero, la dependencia de Dios. Segundo, yo creo que eso de escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Porque mira, o sea, ahí tienes la palabra de Dios. Ahí tú tienes que, Dios nos habla, nos guía de ahí. Entonces, muchas veces nosotros, o sea, no nos detenemos, Nisbi. La Biblia nos manda a escudriñar las Escrituras. Nos manda eso. Tercero, debe ser alguien de oración. Debe ser un hombre de oración. Debe ser una mujer de oración. Debe enamorarse de su palabra y de la oración. Yo creo que esa es la combinación más poderosa. Mírame, estudiar, escudriñar la Biblia, como dice Jesús dijo, Sí. y orar. O sea, cuando tú oras y escudriñas la palabra, tú no cometes errores. Y si piensas que lo cometiste, después vas a ver que tomaste la decisión correcta. Muchos matrimonios, sin consultar a Dios, nos metemos hasta a estudiar cosas en la universidad sin consultar a Dios. Bueno, pero para consultar a Dios, Dios te pone en el corazón. Entonces, tu relación con Dios debe ser lo más importante. Y cuando hablo de relación con Dios, recuerda que ahí está su palabra, está la oración. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. Entonces me estás hablando que un líder ministerial tiene luchas con la oración, tiene lucha también con la dependencia de Dios, tiene lucha también entonces con el estudio, con el escudriñar en la palabra de Dios, que al tú darme la lucha, automáticamente me estás dando la victoria. Porque me estás diciendo, tengo lucha con depender de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Depende de Dios.
Tengo lucha con la oración para poder tener un buen desarrollo en el ministerio. ¿Y qué tengo que hacer? Ora. No sé identificar la voz de Dios. Tengo lucha con eso. Bueno, comienza a guardar o a cultivar una relación con Él para que puedas identificar entonces su voz. O sea, que al darme la problemática, automáticamente tú me estás dando la solución. Exacto. Entonces, todo se puede resumir en eso. A la medida que nosotros vamos acercándonos a Dios por medio de la oración y por medio de escudriñar la palabra, automáticamente nosotros vamos a tener entonces la victoria en toda lucha ministerial. Entonces, mira, en el libro de los Hechos tú encuentras algo. Se derramó el Espíritu Santo mientras ellos estaban orando. Oye, bien, ese avivamiento lo produjo la oración. Sin embargo, cuando se derramó el avivamiento, se volvieron a la palabra. Dice, y escudriñaban todos los días, o sea, iban y perseveraban en la doctrina. O sea, eso está ahí en la Biblia. Sí. Ese mover los llevó, la oración los llevó al derramamiento y ese mover los llevó a la palabra. Siempre la combinación. Oración, palabra, palabra, oración. Eso es. Yo creo que mis hermanos que no tenemos nada más que agregar en ese sentido. A ti, líder que estás luchando en tu vida ministerial, acabas de escuchar por parte de mi hermano Melvin Monero cuál es la solución. Acercarnos a Dios en oración y escudriñar la palabra. Y a ti que estás siendo liderado, también esa es la misma solución. Acercarnos más a Dios y escudriñar su santa y bendita palabra.